Bien, como les decía, estamos en esta serie que nos ha, por lo menos personalmente, a mí me ha enseñado muchísimos lugares en la Biblia que nos dan bendición. Y tengo un versículo base que es el Salmo 71:3. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Salmo 71:3. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén. Mire qué preciosa lectura, cómo Dios tiene encapsulado las grandes verdades que quiere para nosotros. Esta es la expresión del salmista hacia Dios en la antigüedad, y él veía a Dios como una roca. ¿Y por qué? La roca es para el ser humano un sitio, un lugar donde él puede posar sus pies, si lo vamos a hablar como base, donde él siente garantía de que no se va a mover, en contraste con la arenita o con la arena. Y nos trae a la mente cuando el Señor Jesucristo hablaba del hombre prudente, que oía las palabras del Señor, y él decía: al hombre que me escuche les compararé o les daré esta parábola, ¿verdad? Él decía: el hombre prudente que oye las palabras de Cristo y las hace, él es como aquel que edifica su casa sobre la roca. Y dice la palabra de Dios, como siempre, vienen dificultades en esta vida. ¿Quién no tiene dificultades? Quien me diga que no, entonces es un fantasma, no vive aquí. Todos tenemos dificultades. Él dice que vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron aguaceros y dieron con ímpetu con aquella casa. ¿Y sabe qué? Aquella casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Más adelante, Cristo se identifica como la roca imperecedera de los siglos, que es la misma expresión o título que se le da a Jehová en el Antiguo Testamento. Por eso, nuestro Dios es Jesús. El Espíritu Santo es Dios y nuestro Padre es Dios. Pero el Señor también hablaba de aquel hombre imprudente que oía la palabra de Dios. La puede oír, todo el mundo la oye, pero no hace nada al respecto. Él dice: es un hombre insensato, que oye la palabra de Cristo y no hace nada. Entonces, como aquel que funda su casa sobre la arena. Oh, muy bonita su casa. Puede ser una mansión bellísima, y está fundada sobre bases débiles, la arena. Por un tiempo anda bien, y usted puede ver la vida de muchas personas que no están fundadas en la roca imperecedera de los siglos, Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Vienen las dificultades y soplan, dice el Señor hablando, Jesús dice: y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la roca. Entonces el salmista, muchos años, tal vez 1200 años antes de que Cristo pronunciara estas palabras, él dice: Señor Dios, sé para mí una roca de refugio. Y él le coloca un título a esa roca. Porque mire, hay rocas, yo pude haber traído algunas fotos, hay rocas que pueden servir de base, rocas que pueden servir de combate, como David, que agarró las rocas, claro, eran pequeñas, pero era roca, ¿verdad? Y tumbó a su gigante. Rocas que nos pueden servir a nosotros de contrapeso para que no se hunda hacia el lado que no queremos. Rocas que nos pueden servir de refugio en medio de la tempestad porque no se mueve. Y esa es la expresión del salmista: sé para mí una roca de refugio. Pero hay más. Él dice: a donde recurra yo continuamente. Ya él habla de que esta roca, que es Dios, tiene dos características muy preciosas.
Primero, que es un refugio, ¿cierto? Es un refugio, ¿verdad, Elisha? Y segundo, que puedes ir continuamente. Mire, una de las bendiciones de tener a Cristo es que tú puedes recurrir a Él continuamente. Y si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador aún, tú puedes aún recurrir a Él. Pero para los que somos salvos, no es que somos creyentes, vimos a la cruz y nos fuimos. No, recurrimos a Él continuamente porque vivimos en este mundo lleno de pecado y nuestra carne nos atrae hacia el pecado. Pero podemos recurrir a Él continuamente como refugio. ¿No es esto precioso? A donde recurra yo continuamente. Pero hay más. Fíjense esta teología de este versículo. Tú has dado mandamiento para salvarme. Esa roca no solamente era un refugio y que tú podías acudir cuando quisieses. Todavía está, porque es una roca imperecedera de los siglos. Pero es que Dios ha dado mandamiento, no es que ha dado una sugerencia. Dios no dio una sugerencia. En su palabra lo que encontramos no son impresiones que Dios da. Él dio un mandamiento. Dentro de ese mandamiento está toda la obra de la redención. Él ha juzgado el pecado porque su santidad la exigía, pero también en su amor Él también exigía la reconciliación o le movía su corazón a la reconciliación. Por eso es que en la cruz del Calvario la justicia y el amor se besaron. Hay un mandamiento que Dios dio y es un mandamiento para salvación. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. No podemos ser salvos porque somos mejores que los demás, porque hacemos buenas obras, porque somos hijos de padres cristianos, conocemos el evangelio, etc. El viernes, cuando iba a buscar a la sobrina al aeropuerto, se sentó al lado ahí en esas poquitas sillas que hay cuando uno está esperando a alguien. Y estaba una señora allí que le consigo conversación. Y pues nada, en medio de la conversación yo le pido al Señor que me dé sabiduría para ver cómo entrarle y hablamos de cualquier cosa, de cómo darle el mensaje. Entonces yo le pregunto, ¿y tiene alguna creencia en Dios, alguna fe? Y me dice, oh sí, yo creo en Dios, creo en todas las religiones. Es más, yo he hecho estudios superiores de todas las religiones del mundo. Yo, caramba. Y por ahí empezó. Bueno, la señora le dejé con el mensaje porque uno no es el que salva. Pero son personas que tienen su concha, su autodefinición, que son tremendas personas, que ellos saben más que todo el mundo, saben más que Dios. Ellos, ¿para qué necesitan una roca? ¿Para qué necesitan un refugio? ¿Para qué necesitan salvación? Así que esta mañana nosotros vamos a predicar de ese Cristo como nuestro refugio y el único medio de salvación. Y Cristo y su salvación no es para tenerlo como amuleto. De eso vamos a hablar muy breve también. Amuleto o fetiche, ¿han oído esa palabra? Bueno, hay muchísimas personas, millones de personas, y no lo critico, simplemente hago la observación, que al tener, por ejemplo, una cruz en el pecho, se sienten ya protegidos. Caramba, tengo una protección, pero bueno. O ¿sabes qué? Aquí tengo guindados como los judíos, las filacterías. Las filacterías son cajitas de los judíos que ellos copiaban textualmente el mandamiento del Señor de que llevarás la palabra del Señor en tu boca, en tu corazón, en tu mano derecha, la predicarás a tus hijos, la darás por generación. Y ellos cuando entendía en tu corazón, en tu mano derecha, bueno, guindaban allí los versículos. Personas que pueden tener esos fetiches. O pueden tener una Biblia, ¿verdad? Que creen que con eso ya tengo la salvación. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito. Lo que quiero hablarles esta mañana tiene que ver con el último de los lugares. Ya oímos Ramá, lugar alto, Betel, casa de Dios, Gilgal, recordatorio o muerte, Mizpa, atalaya y vigilancia de ser vigilantes, empezando por nosotros mismos. Y hoy tenemos Ebenezer.
Ebenezer. Y vamos a ver qué es Ebenezer. La mayoría de todos estos lugares pudimos identificarlos hoy en día como ciudades que existen o pueblos que existen o que arqueológicamente hay pruebas de que ese es el mismo pueblo que menciona la Biblia. Así que este Ebenezer está situado al norte, ¿verdad? Un lugar a unos 3 kilómetros al este de Afec. Afec es una ciudad o un sitio donde los israelitas pelearon con los filisteos y acamparon durante su guerra contra los filisteos en los días del sumo sacerdote Elí. Allí fueron barridos, derrotados. Y el arca del pacto no es el arca de Noé. El arca del pacto era el arca que Dios había mandado hacer en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando estaban en peregrinación en el desierto, que era una caja, ¿verdad?, con varas donde se cargaban y 2 querubines que apuntaban hacia adentro. Esa caja adentro tenía las tablas de la ley de Moisés y la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná. Sin embargo, era prohibido mirar adentro porque era símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Símbolo. Pero el arca del pacto, los israelitas lo tenían como una simbología de que el Señor estaba con ellos. Fue capturada, pero luego hubo una segunda guerra allí y bajo Samuel, y la expresión ha venido a ser simbólica de hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto son algunas fotografías de la ciudad de Isbet Zaharat, que está asociada con el sitio bíblico de Ebenezer. Actualmente, en 1973 hicieron aún más excavaciones y hoy en día es el parque Isbet Zaharat que existe, está allí. El sitio fue excavado por el israelí Filkenstein y fue habitado solamente en 3 etapas, en el siglo XIII, XI y X antes de Cristo. Es un sitio sumamente antiguo. Ahora, desde 1973, esta localidad de Isbet es conocida por una piedra que encontraron. Encontraron una piedra allí, muy famosa. Ahorita vemos algunas fotos que tenían 22 letras del lenguaje hebreo, que ha ayudado a comprender muchas partes, inclusive de los salmos, que no se entendían, porque el idioma hebreo que hoy utilizan es basado de lo poco que pudieron encontrar del hebreo antiguo. Y este es un sitio donde hay muchas piedras. Esta es la piedra, está en inglés, pero simplemente aquí le ponen correctamente las letras que no se ven acá, que está el alfabeto hebreo que consiguieron en el sitio de Ebenezer. Y hay unas inscripciones, así como cuando usted va a un parque donde el pueblo hebreo explica la historia de Israel cuando pelearon con los filisteos y el arca fue capturada, y luego, unos meses luego, fue devuelta el arca. Pero 20 años después, bajo el mandato del profeta Samuel, el pueblo de Israel tuvo una victoria tremenda en ese lugar. Vino a llamarse Ebenezer 20 años después. Pero cuando usted lee la escritura, le ponen Ebenezer porque el escritor quería identificarlo así. Pero este es como existe. Ahí está parte de las ruinas de Tel Afec, que es la ciudad. Al norte se identifica como Ebenezer. Ahora, ya la parte histórica, pasándola. ¿Cuál era la condición de Israel? Yo quiero que nosotros veamos este punto que está en 1 Samuel 2 y 7. Dice que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y cuando decimos las ofrendas, era la raíz misma del culto, la reverencia a Dios. Todo lo que tenía que ver con la adoración de Dios y las ofrendas era pisoteada especialmente por los hombres jóvenes. Y esto era pecado delante de Dios. Primer punto. Otro punto, en el mismo 1 Samuel 2 y 27, dice que vino un varón a Elí. Elí era el sumo sacerdote que Dios había puesto hasta ese entonces.
Él ya estaba por los 90 y pico de años y había puesto a 2 de sus hijos, Fines y Ofni, para que fueran sacerdotes delante de Dios. Pero estos se habían corrompido. Este profeta le dijo a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? El punto aquí es que Elí, como padre, había sido negligente en conducir a sus hijos y tener respeto y reverencia ante las ofrendas y el culto del Señor. Y ellos oficiaban delante del Señor y habían caído en pecados, y Elí simplemente se hacía la vista gorda y los medio regañaba, pero ellos servían con él allí en el tabernáculo. Y entonces eso era una afrenta a la santidad de Dios, y Dios se lo dijo clarito a Elí muchas veces, y él tenía puesta más la familia que las cosas de Dios. Y no me malentiendan, una de las cosas principales que Dios nos da a nosotros, por lo cual servimos, es nuestra familia primeramente. No que por el ministerio yo dé cuidado a la familia. Cuidado con eso, y el Señor me guarde a mí y a mi esposa. Pero la familia es uno de los ministerios que el Señor nos da. Tenemos que tener cuidado. Él había honrado más a sus hijos que al mismo Dios. Esto es serio. Ahora, esto es simplemente un termómetro de cómo estaba la situación espiritual de Israel en aquellos días. Y como empezaba por la parte espiritual, imagínense cómo era todo el pueblo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Porque siempre, oiga, en medio de cualquier situación, por peor que sea, mala, siempre Dios se reserva un remanente. Siempre hay hombres y mujeres que Dios se reserva para que mantengan el testimonio. Pero dice que en aquellos tiempos de pecado muy grande, de deshonra a Dios, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice que no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque no había honrado a Dios, porque había grande pecado entre los jóvenes, y porque de esa forma la palabra de Dios entonces empezaba a escasear y no había revelación de Dios a su pueblo por el pecado que había. Pero sigamos. Dios había hecho una promesa: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa promesa todavía se mantiene. Escucha, mi hermano, mi hermana joven o adulto, Dios honra a los que le honran, y a los que le tienen en poco serán tenidos en poco. ¿Qué significa honrar a Dios? Dar el primer lugar a Dios en tu vida. No, pero yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo muchas cosas primero y después veré a Dios. Hace un tiempo recién hablaba con un técnico y le hablaba de las cosas del Señor, y él me decía: lo que pasa es que, oye, yo estoy muy joven, tengo que aprovechar. ¿Aprovechar qué? Me hace recordar cuando el Señor le dijo en aquella explicación a aquellos hombres, que aquel hombre, su heredad había producido mucho y había tenido tanto profit, ganancia de sus negocios, que él dijo: caramba, alma, muchas bienes tienes guardado para muchos años. Él se sentaba y vio sus graneros. Wow, estoy pero bendecido, soy jovencito y tengo dinero para gastar. Había producido mucho y se sentó y se regocijó diciendo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, regocíjate, come, bebe. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Primero Dios. Primero Dios. Yo honraré a los que me honran, pero a mí nadie me ve. No, hombre, eso es calladito ahí. No, tranquilo. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No hay un pensamiento que tú y yo tengamos que no esté desplayado completamente ante la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Estás honrando a Dios? Ahora veamos la lectura. En el capítulo 4 dice, por aquel tiempo. Y notemos que había dicho, en aquel tiempo escaseaba. Era la condición mala espiritual. Miren lo que pasa. Así estés tú bien o estés mal, las tormentas van a venir. ¿Cierto? Aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Ahora, los filisteos eran un pueblo muy aguerrido que habían venido de la isla de Creta, posiblemente en el siglo 12 o 13 antes de Cristo. Esa tribu era conocida por tener el monopolio del manejo de las armas y de hierro, según lo dice la historia, que la historia corrobora lo bíblico. Lo cierto es que los filisteos eran la piedrita en el zapato para Israel. Dice que acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec, las dos localidades que acabamos de ver. Los filisteos se presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Los filisteos perdieron. ¿Cuál fue la reacción de los ancianos de Israel? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? No preguntamos, ¿y por qué es que a mí me pasan estas cosas? Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Y qué será lo que pasa? Oh, pero muchas veces nos justificamos. Pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No, pero yo hago esto y aquello, y yo ofrendo, yo doy, yo hago, yo. No existe el yo delante de Dios. Existe un corazón entregado al Señor, uno que le hayamos dado mediante la fe en Cristo Jesús. Y si estamos en pecado, el Señor está a las puertas como una fuente donde recurrimos continuamente para salvarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Pero ellos preguntaron, ¿por qué no se ha herido Jehová? Ahora mire lo que ellos hicieron. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salves de la mano de nuestro enemigo. Quiero que usted vea esto. Era la nación de Israel la que le habían sido dados los pactos por medio de Dios. ¿En quién estaban ellos confiando cuando estaban en esa condición de pecado? Eso es una característica cuando uno está en pecado. Uno confía en cualquier cosa menos en el Señor, y cree que las cositas que hacemos nos pueden dar una cierta magia de protección. Ellos querían traer el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Simbolizaba la presencia del Señor. ¿Cuántas veces no has ido tú a una casa? Y en Venezuela, pero eso en todas casas, tú encuentras, y entras en la sala y hay una tremenda Biblia abierta. Llena de polvo. No, y siempre cuando tú le vas a cambiar, si no puedes, porque está doblada, está acostumbrada ya en esa página. Normalmente está abierta en el Salmo 91. Porque alguna vez pregunté, ¿y por qué el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? No, es aquí no, es que no saben ni dónde está ese versículo, alguien se lo abrió. El asunto está en que tú puedes tener una Biblia cuando tienes miedo. Yo confieso, cuando yo estaba muchachito, yo la Biblia la ponía abajo de la almohada. Ay, en está la Biblia. Si viene algún espanto, alguna cuestión, bueno, aquí por lo menos saco la Biblia. Cosas de niño. La cuestión es que esas cosas de niño todavía están en las mentes de muchos adultos. La Biblia te va a salvar. La Biblia te va a dar una cosa especial para protección. El arca del pacto nos va a salvar. Y fíjate que ellos no decían, Dios nos va a salvar, sino que viniendo entre nosotros el arca del pacto nos salvará de nuestros enemigos. Envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová y de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, que estaban en pecado,
estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra misma tembló. La gente estaba emocionada. Oh, la emoción, mira, esa gente tiene el espíritu, porque mira cómo se tira en el piso, mira cómo hace esto, mira cómo brinca, cómo salta. Eso es sinónimo de la presencia de Dios. La tierra tembló por el tremendo escándalo que hicieron al ver el arca de Jehová, pero la presencia del Señor no estaba allí, porque su corazón estaba lejos del Señor. Ahí está el arca. ¿Cómo lo llevaban? El arca del pacto, los sacerdotes delante cantando, y cuando llegó eso al campamento, nada, ya no las comimos, pues. Ahora los filisteos, bueno, que sea, mira, me salvará y protegerá mi Biblia abierta, mi familia evangélica cristiana, tal vez, mi buena conducta, mi buena educación. No, yo conozco todas las religiones, soy teólogo, he estudiado todo. Se acabó la buena conducta, aquí está. Mis ofrendas o mis contribuciones, no, pero es que yo doy muchísimo a la obra de Dios. Bueno, si fuera así, el primero en la lista sería Bill Gates y toda esta gente millonaria, ¿verdad? Mi buen porte, mis buenas obras, etcétera. ¿Qué dice la Biblia a propósito? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, porque por las obras ningún ser será justificado delante de Dios. Es más, ¿quiere que te diga cuál es el retrato que Dios tiene de ti y de mí como personas en el mundo? Lo mejor, lo más bonito de nosotros, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia delante de Dios. Eso es lo que tú y yo somos si queremos traer algo para Dios. ¿Qué dijeron los filisteos? Ellos se asustaron al principio cuando vieron ese escándalo de los israelitas. Nada, ellos oyeron: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Habían oído, y en vez de decir el Dios de Israel, no, unos dioses por allí. Esforzaos, ellos dijeron, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En un momento en que ya les llegó. Pero llega un momento, la justicia de Dios llega. Pelearon, Israel fue vencido y el arca de Dios fue tomada. Ahora, no vamos a entrar en eso, pero el arca, la conducta espiritual de Israel estaba tan lejos que cuando la esposa de uno de los sacerdotes que murieron oyó la noticia, ella estaba para dar a luz, y en ese momento dio a luz, y cuando estaba dando a luz estaba muriendo, y ella puso el nombre al hijo Icabed, y dijo: porque la gloria de Jehová ha sido traspasada. O sea, la gloria de Dios ya no está acá. Ella, en su pensamiento, en su razonar, era que el arca del pacto había sido tomado a los filisteos. Se robaron a Dios también. Sí, eso fue el pensamiento de ellos. Así estaban ellos pensando en el fetichismo. Ojalá que no haya entre nosotros ninguno que sea fetichista, que por venir al culto se alegran y se afianzan su conciencia. Yo voy al culto todos los domingos, traigo, doy ofrenda. No, Señor, nada de eso te va a salvar, en absoluto. Ni nada te va a acomodar tu condición con Dios.
a menos que tú te arrodilles y confieses delante del Señor. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, Israel se arrepiente y busca a Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová, solo servir a él, y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: yo oraré por vosotros. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, ayunaron y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Fíjense la repetición de verbos: os volvéis a Jehová, quitad los dioses, preparad vuestro corazón, servid solo a él. Entonces ellos hicieron eso, lo quitaron, no solamente fue una promesa, sirvieron a Jehová, oraron por ellos, se reunieron, sacaron, derramaron, ayunaron y confesaron. Puede ser que nosotros estemos en la condición de Israel. Puede ser. Y este mensaje el Señor nos está dando para nosotros. Creemos que tenemos un halo de bendición porque tenemos de alguna manera conexión con el Evangelio. Estamos enchufados con el Evangelio. Y resulta que no hay bendición si no es comunión, confesión íntima con el Señor. ¿Qué pasó después? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros. Reconocieron que estaban en problemas y dijeron: ora por mí. Y hay personas que el primer símbolo, sintomatología de su alejamiento de Dios: no ores por mí, más bien yo oro por ti. No, tranquilo, yo estoy bien. ¿Hay algo por lo cual quieres que ore? No, todo está perfecto. Si usted quiere nada más de gracia. No me refiero a que a veces hay oraciones que uno está tan bendecido: sí, por favor, ore por mí, y de gracia, sea otra cosa. Pero hay otros que rehúsan que se oren por ellos. Entonces, ellos estaban humillados. Luego tomaron un cordero y lo sacrificaron, clamaron y Jehová oyó. Hubo un sacrificio de un cordero, y esto nos habla del Evangelio. El Evangelio nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un cordero que murió, que derramó su sangre, un sacrificio entre tú y Dios para que pudieses acercarte a Dios. Entonces, cuando ellos estaban en eso, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel y dijeron: esto es pan comido otra vez, nos los vamos a lanzar. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Miren, ni siquiera tuvieron que sacar las armas, fue algo sobrenatural. Ellos estaban orando, estaban ocupados en el culto, y venían los filisteos y ellos: mira, ora por nosotros, no te preocupes, Dios va a actuar. No necesitas sacar armas. Dios tronó y aquellos hombres se espantaron, y ahí los persiguieron, ahí sí, y los hirieron hasta abajo de Betcar. Luego tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahí es donde puso esa piedra. Y él puso el nombre de Ebenezer y quiso que se llamara así, no para recordar la derrota, sino para recordar siempre la victoria. Y mira, déjame decirte algo, mi amigo, mi hermano, y para mí mismo: las derrotas que tú has tenido en el pasado, los errores que has tenido, no te definen a ti. Te define, es la obra de Cristo a favor tuyo. Y tú eres más que vencedor en Cristo. No te define el pasado. Dile al que tienes a tu lado. Tú tendrás que decírtelo a ti mismo, Oscar. El pasado no me define y soy más que vencedor en Cristo. Dilo. Amén. Gloria a Dios. El pasado no te define.
Ellos pusieron Ebenezer, donde habían sido vencidos, donde con su pecado habían puesto como un fetiche el arca del pacto. Luego de arrepentidos, ahí tuvieron un lugar de victoria. Donde hubo tristeza, ahora hay gozo. Donde hubo angustia y muerte, ahora hay alegría, celebración y vida. Donde hubo huida y donde hubo lloro por todos lados, ahora hay un momento de consagración y de adoración a Dios. ¿No quisieras que Dios definiera tu vida de esa manera? Isaías nos dice: inclinad vuestro oído, venid a mí y vivirá vuestra alma. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero hay que hacer algo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pedro nos dice: nos acercamos a Cristo, la piedra viva. Esa piedra Ebenezer ahora es Cristo. Cristo es nuestra victoria. Ahora tenemos que celebrar que Cristo es nuestra victoria, que todo lo malo quedó atrás y que Él luchó y venció por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, Satanás. Y Él quitó de en medio la maldición, el acta de decretos que nos era contraria, y la clavó en la cruz para siempre. Él es piedra viva. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque Cristo es la roca de salvación. Pero al que le rechaza es una roca de tropiezo que le cae encima. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que leyó mi hermano Daniel Alejandro, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Dónde está tu fe y esperanza? ¿En el arca del pacto? ¿En la Biblia, en los cultos? En Cristo, solo en Jesús. Y este es uno de nuestras solas que nos define como creyentes de la Reforma. Solo en Jesús. Solo a Dios gracia. Solo la Escritura. Solo por fe. Hay un himno muy antiguo que dice, perdón, no es antiguo, este es de Hillsong. Hillsong, estas palabras son muy significativas. Dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré justificado por la fe. Y el coro dice: en Jesús fuerte soy, solo Él es mi roca. Es sobre la tempestad